Y El País Integra generamos este informe desde aquí, desde la Asamblea Nacional, en donde el bloque de Creo también se va a pronunciar sobre algo de lo que está pasando al interior de la Asamblea Nacional, también el juicio político y también otro de los procesos que se siguen aquí. Escuchemos a Juan Fernando Flores. Donde al parecer le quieren señalar la responsabilidad al ex asesor del asambleísta Pazmiño de apellido Naranjo, quien fue hasta asesor de su despacho hasta diciembre del 2022 y quien la ex secretaria de la comisión nos habría puesto en conocimiento que el informe aprobado en octubre habría sido hecho por él, cuando la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que son los asesores de la comisión los que deben generar los informes. Pero ¿cuál es el problema con el señor Naranjo? Que su hermano es una parte involucrada dentro de los procesos de Flopec, por lo cual se consideraría que aquí habría un proceso de lobismo para que este informe salga de manera positiva. Informe que no fue conocido por nuestros asambleístas de la comisión, no fue debatido en mesas técnicas, pero que sí fue aprobado por los votos de Mireya Pazmiño, de Johnny Terán del Partido Social Cristiano y 3 votos del correísmo, con lo cual ellos dicen que se investigue, que le pregunten a sus asambleístas miembros de la comisión, ahí es donde van a saber qué es lo que ocurrió y por qué la corrupción estaría detrás de este informe. Ese informe coadyuva el tema de la tesis de ustedes respecto a que el juicio no tendría validez. No solo que el juicio no tendría validez, sino que ahora podríamos estar frente a un caso donde el asambleísta Pazmiño, con el fin de desviar la atención de la Asamblea Nacional y su responsabilidad sobre que Flopec continúe con los contratos, le estaría presentando el juicio político al presidente de la República. Es decir, ella estaría dentro de esta trama y para que no se responsabilice estaría señalando al presidente de la República como presunto responsable. ¿Qué responsabilidades pueden caer sobre Pueden recaer responsabilidades tanto en su condición como presidenta de la comisión, como asambleísta, porque estamos hablando del manejo de fondos públicos, que es algo prohibido por la Constitución y la ley para nosotros como asambleístas, y podría recaer incluso en indicios penales. Villavicencio ya ha presentado una denuncia a la Fiscalía, anunció ayer por este tema. ¿Ustedes lo harán acá al interior de la Asamblea? Vamos a solicitar la denuncia que se ha presentado en Fiscalía y en caso de ser necesaria respaldarla, pero también ver qué acciones se quiere hacer ahora en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque es muy cómodo señalar a 2 ciudadanos, porque ya no es asesor del despacho, y dejar sin efecto la responsabilidad que tendría el asambleísta Pazmiño y también los miembros de la comisión que aprobaron ese informe, que no vinieron a la sesión del juicio político y ahora entendemos por qué no daban la cara. ¿Podrían llevarle entonces a observación del código del Comité de Ética? El Comité de Ética tendría que activarse cuando se compruebe que existe un elemento de corrupción y en este caso el manejo de fondos. Vamos a reunirnos con los asambleístas de la comisión y con la bancada. No descartamos presentar ninguna acción, pero lo que sí queda claro es que aquí se quiso desviar la responsabilidad señalando al presidente de la República cuando la propia proponente de este juicio es quien ahora tiene que darle la cara al país y a la justicia. Estaríamos mintiéndole al país, como lo hemos dicho desde el día 1. Los que han propuesto el juicio político que está caído, esto es una razón más del por cual no tienen los votos. ¿Qué acción penal podrían haber? Vamos a reservarnos mientras conversemos en función de la comisión y cuáles serán las acciones que Pero correspondan. efectivamente los legisladores no pueden hacer este tipo Una de las prohibiciones que tenemos los legisladores es el manejo de fondos públicos, salvo lo que corresponde estrictamente a la Asamblea Nacional y que es lo que tiene que ver con lo que devengamos como salario. Aquí estaríamos hablando de que se impulsó que se sigan manteniendo contrataciones, con lo cual estaríamos jugando con las finanzas del propio país. ¿Cuál es la lectura que usted le da al comunicado de UNES en este momento? Que la semana pasada se pelearon con el Partido Social Cristiano en función de la muerte cruzada, ahora lo hacen con su principal proponente en función de los hechos de corrupción. Es decir, ahora el correísmo no tiene la culpa de nada, sino absolutamente los otros. Asambleísta Chiriboga nos recuerda ese informe. Ese informe, ¿cómo llegó a aprobarse y digamos, cómo repercute eso en el juicio político al presidente? Bueno, hay que primero ver cómo se elaboró. Llegó a la comisión mágicamente, nosotros como asambleístas de la Comisión de Régimen Económico y nuestros asesores nunca participaron de ninguna mesa técnica para la elaboración de dicho informe. Apareció de repente y ahora sabemos que viene de parte de los hermanos, uno de los cuales se dedica al cabildeo de empresas petroleras y el otro asesor
de la presidencia de la comisión. Entonces, ¿cómo llegó dicho informe? Ya trae enormes dudas sobre qué interés yace detrás. Al presentarse así a la comisión, los asambleístas del BAN, de la bancada del Acuerdo Nacional, de Creo, nos abstuvimos de ello porque no puede ser que un informe aparezca repentinamente, y este fue aprobado por la presidenta Mireya Pazmiño, por los asambleístas Ana Herrera, Johnny Terán, Yairén Noriega y Blasco Luna. Ya escuchábamos también, aparte de la bancada del Acuerdo Nacional y también de Creo, en torno a lo que ha sido esta denuncia en lo referente a la denuncia que pesa sobre el asesor de la legisladora Mireya Pazmiño. También, como podemos apreciar, ya está aquí el legislador Fernando Villavicencio, quien en pocos minutos más ya se pronunciaría sobre lo que ha sido hasta el momento este proceso de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. A propósito, varios también de los asambleístas han mencionado cuál es su postura frente a lo que ya sería la votación, y también siguiendo con este proceso de sustanciación en lo referente al juicio que sigue al primer mandatario. Recordamos que esto se está dando aquí en la Asamblea Nacional, donde hace pocos minutos también Juan Fernando Flores se pronunció, mencionó que el juicio al primer mandatario estaría ya caído en primera instancia. Escuchemos. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, perdón. Yo sí tengo que hacer A ver. ¿Quién empieza? ¿Quién se vota? Asambleísta. Usted ayer ya había anunciado estas irregularidades y había puesto una denuncia a la Fiscalía. De lo que nos dijo iba a poner allá en la tarde. Esto ya se efectuó y vemos que la bancada del correísmo ya se pronuncia. Es tan contundente la información que tengo al respecto que hasta el propio movimiento UNES o la bancada de UNES ha pedido que se investigue, entre comillas, al asesor de Mireya Pazmiño, Mario Naranjo Borja. El tema es muy grave y en 2 horas aproximadamente estaré personalmente en la Fiscalía General del Estado presentando la denuncia formal con todos los documentos de respaldo. Es más grave porque el computador en el que se redactó el informe de la Comisión de Régimen Económico es de un hijo menor de Galo Garzón, procesado penalmente en el caso Petrochina, Petroecuador, quien fue la mano derecha de Nilsen Arias Sandoval, procesado por la justicia americana y por la justicia de Ecuador en el escándalo Petrochina. Esta información consta en las propiedades del documento de Word remitido por Mario Naranjo a la secretaria de la Comisión de Régimen Económico, Andrea Poveda Camacho. El señor Mario Naranjo Borja y su hermano Wilson Naranjo Borja son socios de construcciones o de la constructora Ares, empresa también a la que estaba vinculado José Augusto Briones, ex ministro de Recursos Naturales del gobierno de Moreno, vinculado a la trama de corrupción, el caso Las Torres, y también acusado de haber recibido recursos económicos de la compañía Gumbor. Y escuchen lo que voy a decir. El señor Wilson Naranjo Borja es socio y testaferro de los hermanos Antonio y Enrique Peré y Casa, acusados de haber recibido 45 millones de dólares de la compañía Gumbor y de la compañía Cor Petroleum y de haber pagado 22 millones de dólares a Nilsen Arias Sandoval, procesado y preso en los Estados Unidos. ¿Quiénes son los que están atrás de la compañía Cor Petroleum y de Gumbor? Justamente los señores Antonio Peré y Enrique Cadena Marín. ¿Y quiénes son las empresas dueñas de Amazonas Tankers y socias de Amazonas Tankers y de Andes Tankers? La empresa Dragon USA LLP, que es socia de la compañía Cor Petroleum
y la compañía Clearlake, socia de la compañía Gumbor. Es decir, las compañías intermediarias de Petrochina a través de los hermanos Peré y del señor Wilson Naranjo Borja y su hermano son los que redactaron el informe de la Comisión de Régimen Económico, y esto es un grave delito y tendrán que responder ante la justicia, porque con este informe se pretende presentar que la compañía Amazonas Tankers o el contrato de Amazonas Tankers con Flopec es un contrato muy rentable para el Estado ecuatoriano, lo cual contradice el informe de la Contraloría General del Estado. ¿Qué papel juega aquí la asambleísta? Ella utilizó su condición de legisladora y de presidenta de la comisión, y para algo más. Los dos testigos o los dos comparecientes clave que facilitan la información para redactar el informe y quienes comparecen a la Comisión de Régimen Económico son, primero, Jaime Condoy. Jaime Condoy, cuando él ya tenía la glosa, es decir, la comisión le convoca al señor Condoy para que facilite información sobre Amazonas Tankers, cuando el señor Condoy ya tenía una glosa y algo más grave. Ya estaba acusado por el delito de peculado por la denuncia de la señora Ferri en la Fiscalía General del Estado y también por una denuncia de presunta violación a una de sus secretarias en Flopec. Todo esto consta en la Fiscalía General del Estado. Y también le convoca al señor Galo Garzón, que es otra de las grandes fuentes de la señora Mireya Pazmiño, para que facilite información. Reitero, Galo Garzón, procesado por el delito de cohecho, junto a Nilsen Arias Sandoval. Esos dos fueron las fuentes principales que facilitaron la información para la elaboración de este informe. Reitero, aquí hay delitos y la Fiscalía General del Estado tiene que investigar y castigar a los responsables. Haber utilizado al Parlamento ecuatoriano para presentar un informe, ¿sí?, donde aparece un tercero, una compañía privada, supuestamente generando rentabilidad y utilidades al Estado ecuatoriano, lo cual contradice el informe de la Contraloría General del Estado. Además, para beneficiar a actores privados, algo que vulnera la Constitución de la República y está prohibido para un legislador. Efectivamente, así es. Aquí en la Asamblea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué sanciones ameritaría? Yo voy el día de hoy a cumplir mi tarea, el primer paso, que es pedir que la fiscal general, yo he hablado ya con la fiscal general, que investigue, porque la fiscal tiene abierto dos expedientes. El uno, el caso Petroecuador Petrochina, y el otro que es la denuncia penal por peculado en contra del señor Condoy. Es decir, en cualquiera de los dos, si no abre una tercera indagación previa, la fiscal general puede llevar adelante este proceso de investigación y llamar a declarar a todos los que he referido el día de hoy. Más o menos lo estoy haciendo un resumen. Y el siguiente paso es lo que usted dice. Con la misma información, pedir, yo voy a poner en consideración en manos del presidente de la Asamblea Nacional todo el expediente para que sea él, como máxima autoridad de la Asamblea Nacional, quien decida cuáles son las instancias que deben investigar el comportamiento, no solo de una legisladora, de 5 legisladores y de asesores. Reitero, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el reglamento de las comisiones especializadas, solo los asesores de la comisión pueden realizar los informes, nadie más. Ahora, ¿cómo trastoca esto? ¿Cómo puede dar el giro al informe motivado que deberá presentar la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político? O sea, es un golpe al corazón del juicio político, porque estamos hablando de que hay un informe de una comisión especializada con 5 votos a favor aprobado, en el que se señala y se recomienda mantener los contratos time charter con la compañía Amazonas Tankers. Sin duda, la Asamblea Nacional no puede recomendar que se mantenga un contrato. Se está vulnerando la Constitución de la República y las responsabilidades de un legislador y mucho más de una comisión. Además, se cuestiona el rol del gerente de Flopec, almirante Johnny Estupiñán, por haber suspendido o echado abajo el contrato de forma unilateral, y esa es una de las causales para el juicio político en contra del presidente de la República. Es decir, reitero, esta investigación dinamita la única causa del juicio político. ¿Usted va a seguir en la presidencia de la comisión? Yo soy presidente de la comisión. ¿Quién dice lo contrario? Yo soy presidente de la comisión. Lo que fue es apelada una sesión. El que diga lo contrario, que vaya a leer la ley. ¿Ah?
Bueno, si no hay puñetes del señor Muentes en los próximos días. Y ahí escuchamos al legislador Fernando Villavicencio en torno a lo que es este proceso de juicio político y también sobre la denuncia que pesa sobre el asesor de la asambleísta Mireya Pazmiño. Ha dicho que este informe que se presentó sería un detonante también que podría llevar a otra instancia al juicio en que siguen contra el primer mandatario. Es el informe que nosotros les llevamos desde aquí, desde la Asamblea Nacional. Corape informa.